de estar en la casa del Señor, amén, y también de poder recibir ahora de su palabra. Yo os quiero invitar sin más directamente al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Pedí a los hermanos que proyectan, que si podían proyectar la palabra, no sé si la tienen disponible, sí, amén, gracias. Porque al ser una lectura un poquito más amplia y también muchas veces pues hay personas que no traen su Biblia, no pasa nada. Hoy en día tenemos también nuestros móviles para leer la Biblia en cualquier momento y en cualquier lugar, pero si la tenemos aquí, pues casi que mejor. Al hilo de lo que Inés nos contaba, y les digo, hermanos, que verdaderamente ha sido una batalla espiritual fuerte toda la semana. Pues al hilo de eso, y yo antes de saber todo lo que iba a pasar esta semana, el Señor me dio esta palabra. Una palabra que tenía guardada de hace un tiempo, pero que no veía nunca el momento de compartirla. Y sin embargo, fue el otro día tomar mis notas y decir, sí, ahora es el momento. Porque justamente lo que leemos es de un rey que tuvo una gran victoria. Y hoy hemos tenido ayer tuvimos una gran victoria. Pero muy atentos a lo que el Señor hoy nos quiere hablar. Amén. Dice así la palabra del Señor: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, todo Judá y Benjamín. El Señor, y toma esta palabra como para ti, como para nosotros, iglesia, hoy. El Señor estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, Dios de Israel, lo buscaron, ellos lo hallaron. Y no quiere decir esto que no haya habido aquí enseñanza, que no haya habido sacerdote que enseñe ni nada de eso, pero bueno, luego lo explicaré un poquito mejor. Y en el versículo 5 sigue diciendo: en aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Una gente se destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Amén. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar del Señor, que estaba delante del pórtico del Señor. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos a los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para el Señor del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían al Señor, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Que cualquiera que no buscara al Señor, el Dios de Israel, que muriera, ya fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Juraron pues al Señor en alta voz y con gritos de júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso el Señor se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. Aún a Maaca, su propia madre, el mismo rey Asa la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera.
Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no desaparecieron de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él mismo había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Pues bien, como decía, si miramos un poquitito antes, en el capítulo 14, y si queréis leer toda la historia podéis leer desde el 14 al 16, que vais a ver la historia de este rey de Judá, que fue el tercero después de Salomón. Salomón, el reino se divide, luego le sigue Roboam, Abías y Asa, que era el hijo de Abías. Y nos muestra que Dios bendice a este rey, si miráis el contexto anterior, como digo, Dios bendice a este rey que quiere que su pueblo sea renovado espiritualmente. Eso es lo que todos queremos. Todo pastor quiere eso y todo creyente debería querer eso, ser renovado espiritualmente. Y para entender todo lo que estaba pasando, como decía antes, vemos y leemos en ese capítulo 14 que Asa había tenido una gran victoria, había vencido. Él es presentado como un rey que hace lo bueno ante los ojos de Dios. Sabemos que en la historia del pueblo de Israel hay montones de reyes, la mayoría haciendo lo malo delante de Dios, pero este concretamente hizo lo bueno y lo recto a los ojos del Señor, como leemos en el capítulo 14, porque quita los altares de la idolatría, manda a buscar al Señor, fortalece las ciudades y tiene un gran ejército con el que pelea esa gran batalla que mencionaba contra Zera el etíope. Y lo importante que hizo no fue que él fortaleció al pueblo, no fue que él tenía un gran ejército para luchar y vencer, sino que él supo, a ciencia cierta, él estaba convencido de que su victoria no dependía de su fuerza, sino del Dios que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios, el único Dios que podía conseguir esa victoria milagrosa. Y entonces llegamos a este capítulo 15 y vemos que el profeta Azarías viene a él con un mensaje. Y un mensaje muy importante porque le hace ver que aunque ha obtenido una gran victoria en el pasado, ahora tiene que seguir actuando de una manera concreta. El profeta le dice que deben buscar a Dios de todo corazón, que deben quitar todo ídolo, todo pecado de en medio del pueblo y que deben volver al pacto que tenían con el Señor, un pacto que en multitud de ocasiones ellos habían roto. Muchas veces clamaban a Dios y Dios les volvía a escuchar, Dios les volvía a responder. Entonces, este mensaje profético les advierte de la necesidad de permanecer en el Señor. Y yo creo que el Señor hoy nos advierte también en este sentido. Si leemos en el versículo 1, dice que el Señor estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, Él también os dejará. Si el pueblo actúa con fidelidad, van a experimentar la presencia de Dios. Si actúan con fidelidad ante el Señor, van a tener su dirección y van a tener su protección. Pero si lo abandonan, ahí hay consecuencias. Es eso, si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar y vas a vivir bajo su favor. Pero si lo dejas, pierdes la dirección y vives en conflicto, vives en problemas, vives sin esa dirección de Dios. Hay confusión muchas veces. Como decía, el pueblo de Dios había abandonado a Dios en muchas ocasiones, pero cuando realmente se arrepentían y volvían a Él, Dios les respondía. Y es que el Señor está siempre accesible, siempre está disponible para ti, si hay en tu corazón verdadero arrepentimiento, si le buscas sinceramente. Y este mensaje, como digo, no es únicamente una advertencia, es una advertencia para su pueblo de saber que hay consecuencias si te alejas de esa bendición y esa protección de Dios. Pero también
además de esa advertencia, es una invitación. Dios te está invitando hoy, Dios nos está invitando hoy a buscarle. Hemos buscado al Señor esta semana con mucho más esfuerzo, ¿verdad? Como iglesia por lo menos, pero también personalmente hemos buscado a Dios con esfuerzo y con voluntad. Pero el Señor nos llama a más, porque hemos tenido una victoria, pero hay mucho más que conquistar. Mirad lo que dice Deuteronomio 4:29. Siempre el Señor hablando a su pueblo, pero si desde allí buscas al Señor, desde cualquiera que sea tu situación, buscas al Señor, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estés en angustia, ¿y quién no pasa por angustia en alguna ocasión? Quizás ahora mismo estás viviendo en esa angustia. Pues dice que cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves al Señor, por mucho que haya pasado el tiempo, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz. Dice, porque Dios es misericordioso. Tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. También en Jeremías 29:13 nos dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice el Señor. Así que si lo buscas sinceramente lo vas a encontrar. Si lo buscas con toda tu voluntad lo vas a encontrar. Porque no se trata de que Dios te ama solo si haces las cosas bien. Te puedes haber equivocado, puedes haber caído, puedes haberte tropezado. Pero siempre el Señor está con su mano tendida para que vuelvas a Él. Él quiere que mantengas esa comunión con Él, que escuches su voz, que sigas su dirección, que Él quiere darte bendición, que aunque haya problemas y dificultades, pero Él quiere darte su bendición si permaneces en Él. Amén. Dice el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, ellos lo hallaron. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Era un tiempo, pues, ahí de confusión. Pero es que ellos habían buscado su dirección, habían buscado sus dioses en otros dioses, en otros ídolos. Habían abandonado la adoración correcta al Dios verdadero. Y dice que no tenían enseñanza, que no había quien les enseñara. Eso nos habla de que no había un liderazgo espiritual, claro. Y también nos dice que habían abandonado la ley, que no obedecían a la ley de Dios. Lo que nos habla de que no había una ley moral que guiaba sus pasos, una ley que les marcara la dirección y por lo tanto no había obediencia. Entonces, al no haber ni correcta adoración, ni sacerdotes líderes que les guiaran correctamente, ni seguir la ley de Dios, pues estaban ahí en conflicto, peleándose unos con otros, en desorden, confusión, todo eso. Pero, sin embargo, dice que se convirtieron, que se dieron la vuelta en su manera de actuar, que buscaron a Dios y lo hallaron. Entonces yo te pregunto hoy, ¿qué ídolos hay en tu vida? A veces pensamos que un ídolo es una estatua de madera de las que sacan en procesiones. A veces pensamos que los ídolos pues son para otras personas, no nosotros. Pero es que nosotros mismos nos erigimos como dioses. Nuestro ego, nuestro orgullo, la comodidad, a veces hasta la pereza, porque a veces nos hacemos perezosos. Menos mal que ayer no hubo pereza para ir a anunciar el mensaje de salvación, pero no lo sé, pregúntate a ti mismo, examínate a ti mismo hoy, mira, quizás es el materialismo, no sé, cualquier cosa puede que ocupe el lugar de Dios puede ser un ídolo en tu vida. A veces relaciones, a veces trabajo, a veces son tantas cosas que se pueden levantar como ídolos en nosotros, pero aún estamos a tiempo de volver al Señor. Dice que en el versículo 6 que una gente destruía a otra y una ciudad a otra porque Dios los turbó con toda clase de calamidades.
Y es que a veces Dios ha permitido cosas en su pueblo, como vemos en las Escrituras, que lo que hacían era que se dieran cuenta, es que no somos nada sin Dios. Y cuando estaban en esa calamidad es cuando buscaban. Pero qué triste, ¿no?, que solamente vayamos a Dios cuando necesitamos algo. Qué triste que solo dependamos de Él cuando hay una necesidad en nosotros. Lo importante y lo interesante es que siempre estemos en esa comunión, como decía antes, para tener su favor, para tener su dirección, para tener su bendición. Y en el 7 nos dice que nos esforcemos. Dice, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y estamos convencidos de ello, amén. Estamos convencidos porque sabemos que todo lo que hacemos para el Señor tiene fruto. Tarde o temprano, lo veamos o no lo veamos, tiene su fruto. Hay veces que estamos haciendo cosas durante años, precisamente ayer hablábamos con el pastor Gui y nos decía eso, habían estado en Trebujena años y años trabajando, una iglesia abierta, un grupo interesante, 11 personas en un pueblo como esto, es un grupo importante. Y quizás ellos se fueron de allí, o él por lo menos, él contaba esa frustración que sentía de haberse ido de allí y no haber podido continuar. Y luego venimos otros y seguimos regando y seguimos plantando y a lo mejor conseguimos el fruto. ¿Es así o no es así? Pero es que la obra de Dios es así. Yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Y a unos nos toca actuar de una manera, a otros de otra, a unos nos toca sembrar, a otros recoger. ¿Cuántas personas han sembrado en esta iglesia, en esta congregación? ¿Cuántos? Y no nos debemos olvidar de ellos. Y hay esas raíces profundas, como el otro día decía el hermano Luis Viva, hay esas raíces profundas en esta iglesia, pero seguimos construyendo no sobre nuestra historia, seguimos construyendo sobre la roca que es Cristo. Amén. Así que no construyas sobre tus victorias pasadas, no construyas sobre tus logros pasados, porque ¿a que hoy has desayunado? Y ayer habías desayunado y habías comido. ¿A que sí? Pero hoy es un día nuevo y necesitas algo nuevo. Pues así el Señor nos está llamando a algo nuevo. Lo que pasado está, sea bueno, sea malo, vienen tiempos nuevos, vienen momentos diferentes. Y tienes que buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagamos será bendecido. Este es un mensaje de ánimo que vino para el rey Asa, pero que también viene para nosotros hoy. Es una llamada de atención, pero también es una invitación. ¿Quieres esa invitación de parte de Dios? Porque Dios tiene mucho más para ti, para mí, para nosotros. Amén. Así que esforcémonos por buscarle, pero esforcémonos por la pureza de nuestro corazón, por derribar esos ídolos que se han levantado ocupando el lugar de Dios, por vivir de una manera genuina, auténtica, no de manera hipócrita, no de manera religiosa. A ver si es que nos podemos engañar a nosotros, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón, qué nos motiva a venir, qué nos motiva a servirle, qué nos motiva a que le busquemos. Y si son motivaciones incorrectas, pues a Él le va a dar igual. Lo que toca el corazón de Dios es un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón que le busca de corazón. Y qué importante lo que leemos en el versículo del 8 al 14, porque mirar, lo primero que hizo Asa dice que cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, oyó la palabra. Qué importante oír la palabra, porque esta nos va a alentar, nos va a dar fuerza. También la semana pasada muchos de nosotros recibimos una palabra directa del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién recibió en el culto unido la semana pasada una palabra de Dios directa, muy clara? ¿La has recibido? Pues esa palabra te tiene que animar a actuar. No solo es, sí, la guardo en mi corazón, veo si es verdad que viene de parte de Dios, pero
esa palabra nos mueve a actuar. Y es lo que le pasó a este rey. Él recibió esa palabra profética que le movió a actuar. Porque fijaros lo que dice, que cobró ánimo, quitó los ídolos abominables. Y esto es muy importante porque la palabra profética, como se nos enseñaba el otro día, no te paraliza. La palabra profética no viene para hundirte y decirte, uy, qué mal que estás o qué mal lo estás haciendo, o para contarte un cuento de hadas. No, la palabra profética viene para que actúes, para que tomes impulso y avances. Y te lleva a actuar como hizo ese rey, quitó toda idolatría. Y esa reforma no solo fue a nivel personal para él, no fue individual, fue para todo el pueblo, toda una nación. Este rey entendió que el liderazgo espiritual era muy importante y que muchas veces el liderazgo tiene que limpiar, tiene que restaurar, tiene que ordenar cosas. A veces eso no nos gusta, ¿no? Que nos digan lo que estamos haciendo mal, a ninguno nos gusta. Pero es verdad que muchas veces necesitamos esa confrontación, no para sentirnos mal, no para dejarnos hundidos, sino para que cambiemos. Quizás estamos tomando un rumbo equivocado, quizás estamos haciendo algo que podemos mejorar. Y este rey lo tuvo muy claro, tenía que actuar con contundencia. Así que el Señor nos está llamando hoy también a quitar todo pecado de nuestra vida. Nos llama a revisar cómo estamos caminando, cómo estamos andando, como decía, nuestras actitudes, nuestras motivaciones. Y quizás puedas hacer esta oración que oraba el rey David también en el Salmo 51. Es una oración que debemos tener presente casi todos los días, o todos los días diría yo, ¿no? Dice en el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu firme me sustente. Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando tomamos nuestro camino, lo primero que desaparece es ese gozo. Y es importante que tengamos en cuenta, como digo, esta oración cada día de nuestra vida. Señor, pon en mí un espíritu recto, pon en mí un corazón limpio, porque mi corazón es engañoso más que todas las cosas. Y este rey no solo quitó esos ídolos, reparó el altar del Señor. ¿Cómo está tu altar de adoración? ¿Qué estás adorando? ¿Dónde estás adorando? Repara tu altar de adoración, ese lugar donde ofreces al Señor tu sacrificio, que no es otro que tu vida. Ya no tenemos que ofrecer animales para ser limpiados, pero el Señor nos llama a dar nuestra vida como sacrificio. Dice el Salmo 51, 17 también, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, o sea, arrepentido y humillado, no despreciarás tú, Dios mío. Así que entrega al Señor todo lo que tienes, todo lo que eres. Dice también que en el versículo siguiente dice que prometieron solemnemente buscar al Señor, al Dios de sus padres. Pero no hicieron una promesa ahí vacía, sino que era de todo su corazón y de toda su alma. Vemos esa renovación del pacto, vemos que no quería Dios una obediencia superficial, quería que fuera total. Y sobre todo, lo grave no era que hubiera esos ídolos, sino que tenían su corazón dividido. Y como dice la palabra del Señor, no podemos servir a Dios a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro. Así que lo que les estaba pidiendo era esa entrega total, una reforma verdadera y una fidelidad completa, no a medias. Por eso el Señor te invita hoy a no vivir de una manera superficial, no vivir de una manera hipócrita, no vivir de una manera como teniendo una doble vida entre Dios y el mundo, sino una entrega total
porque Dios quiere tener esa relación contigo cada día. Dios quiere darte una vida plena, una vida total. Y como iglesia, pues también tenemos que ser firmes en ese pacto de buscar al Señor. Y no se trata de tener ahora cultos todos los días, de hacer miles de actividades. No. Se trata de que en cada ocasión que nos reunamos, nuestra meta sea buscar la presencia de Dios, sentir cómo Él obra y buscar su dirección, la dirección del Espíritu Santo, sobre todo. Es ese compromiso firme de cualquier decisión que tomemos, sea buscando la voluntad de Dios. Es esa decisión de que buscar a Dios sea nuestra meta en cada ocasión. Y mirar, una cosa importante es que si queremos avivamiento, y en España se lleva hablando de avivamiento mucho tiempo, pero el verdadero avivamiento va a venir de manera individual para cada uno de nosotros, y este avivamiento comienza por pureza, por ese arrepentimiento de corazón, pureza. El Señor no quiere gritos, no quiere saltos, no quiere... Hay veces que sí, pero hemos visto a Dios moverse últimamente de una manera muy especial, muy sutil, muy dulce, diría yo. Pero Dios lo que quiere es un corazón arrepentido, un corazón puro. Lo segundo que Él busca es obediencia. Porque de nada sirve predicar y predicar aquí cada semana y invitarte a hacer cosas que el Señor está pidiendo si realmente tú no tomas la decisión de obedecer. Pureza, obediencia. Y la tercera cosa es que actúes. Esa reforma tiene que ser una reforma concreta, de dar pasos concretos. No es algo que queda en el aire y que, bueno, ya se cumplirá. No. Pureza, obediencia y esa reforma, esos pasos a dar concretamente. Dice el versículo 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y con toda su voluntad lo buscaban. Por eso el Señor se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. La relación con Dios debe ser genuina y de todo corazón, como venimos diciendo. Y ese es el llamado hoy. Pero la respuesta del Señor va a ser esa, va a ser que Él va a responder, que Él se va a dejar hallar, que Él nos va a dar paz. Y lo necesitamos. Y fijaros una cosa también importante, en el versículo 16 dice que hasta su propia madre la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera. Y es un detalle interesante e importante, porque bueno, el texto original dice que era su madre, y en algunas traducciones aparece como madre, en otras traducciones, y debido también al contexto genealógico, pone que era su abuela, o sea, era la reina madre. Pero era una mujer con mucha autoridad en la corte y tenía una influencia muy grande, una influencia política y en este caso religiosa también, porque ella misma había levantado una imagen de Asera. Entonces, este rey no tiene en cuenta ni a su propia madre. Dice, no, fuera todo ídolo, fuera todo aquel que ha hecho algo contra Dios. Y qué importante es que muchas veces, por las relaciones familiares, nos cuesta quizás quitar o llamar la atención o solucionar ese pecado que hay, pero Dios nos está diciendo, lo primero soy yo. Este hombre no solo corrigió a esta mujer, que era de su propia familia, sino que le quitó toda autoridad. Toda autoridad precisamente por su idolatría. No obedeció a Dios de manera parcial, sino que este hombre obedeció de manera total, afectando incluso a su propia casa. Y aunque a veces nos cueste ciertas relaciones, pero tenemos que tener en cuenta que Dios es primero de todo. Él está por encima incluso de esos vínculos. Y no se trata de que dejes de lado a tu familia, no implica eso, sino que ninguna relación humana puede ocupar el lugar de Dios. Eso es lo importante. Ninguna relación, sea una relación de noviazgo, sea una relación matrimonial, sea nada, puede ocupar el lugar de Dios. Dios es único. Y Dios está interesado en tu familia también. O sea, que Él no te va a pedir
que sacrifiques tu familia. Pero si hay un error, si hay un pecado, ese pecado debe ser quitado y debe ser restaurado el altar del Señor. Sigue diciendo la palabra que con todo esto los lugares altos no desaparecieron de Israel. Fijaros que aunque él hizo esa gran reforma, no desaparecieron todos los lugares altos. Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Aun con todo lo que hizo bien este rey, y a pesar de agradar a Dios, vemos un hombre que no logró todo, que fue imperfecto. Y si leéis el capítulo 16 lo vais a entender por qué. Porque justamente el 14 nos dice que él confió en Dios de todo su corazón cuando tuvo que enfrentarse a un ejército y sin embargo te pasas al siguiente capítulo y lees que en vez de buscar la ayuda de Dios enfrentándose a otros, lo que hizo fue una alianza. Y cuando estuvo enfermo, pues se fue a buscar los médicos en vez de confiar en Dios. Y con esto no estoy diciendo que no vayas al médico, que Dios ha puesto sabiduría también en el corazón del hombre para actuar de esa manera. Bueno, pero lo que llama la atención es eso, ¿no? Que en un momento él estaba confiando en Dios plenamente y en el otro se olvida de Dios. Así que lo que nos muestra, y el libro de Crónicas es muy especial en este sentido, porque justamente muestra a los hombres imperfectos y a través de los cuales Dios hace grandes cosas. Y todos somos imperfectos, ¿no? Pero ahí estamos, perseverando en esa dependencia de Dios. Y dice el versículo 18, que trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, lo que él mismo había consagrado, plata, oro y utensilios. O sea, le entregó todo al Señor. Y no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa, como 10 años. Así que hubo paz, hubo paz. Así que hermanos, el centro de todo este mensaje hoy es que Dios está llamando a su pueblo a buscarle. Dios te está llamando a ti personalmente, a mí. Dios nos está llamando como iglesia a buscarlo de corazón. Y cuando respondemos con esa humildad, con ese arrepentimiento, con esos cambios reales, encontramos paz, encontramos restauración y encontramos estabilidad. La paz que recibió Judá en esa ocasión no fue casualidad y duró un tiempo largo, pero fue el fruto de volverse a Dios de todo su corazón y con toda la voluntad. Pero recuerda que una gran victoria pasada nos sustituye esa fidelidad presente. Igual que comiste ayer, tenemos que comer hoy. Igual que buscamos ayer a Dios, lo tenemos que buscar hoy y cada día de nuestra vida. No bastaba con recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Hay que seguir escuchando lo que el Señor nos sigue diciendo en el día de hoy. Vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que tomar decisiones. Y yo quiero preguntarte, ¿qué cosas, como antes os preguntaba, qué ídolos se han levantado en ti? Pues, ¿qué cosas están ocupando ese lugar de Dios? No me las tienes que responder a mí, piénsalo tú. ¿Qué me está quitando la prioridad, que es Dios? ¿Qué me está robando de su presencia? ¿Qué áreas de mi vida necesitan volver a Dios? ¿Qué debo soltar? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo cambiar? Asa lo entendió muy bien y actuó. Actuó en obediencia. A veces incluso, como decía, tenemos que dejar hábitos, relaciones, decisiones, prioridades, tenemos que dejarlas y tenemos que actuar, sabiendo que Dios se deja hallar siempre por los que le buscan sinceramente. Os quiero dejar con este último versículo de 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humildad, reconociendo que necesitamos a Dios. Oración,
presentándole al Señor todo lo que tenemos, nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras dificultades, y buscar su rostro, que nos habla de esa relación íntima, de esa cercanía y esa relación verdadera, real. Y convertirnos de nuestros caminos es cambiar, es actuar, es modificar conductas. Él nos va a oír, Él nos va a perdonar y Él nos va a sanar. Amén. Voy a pedir que os pongáis de pie y voy a pedir a Juan que él pueda tocar esta canción que dice: renuévanos, vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos.